Capítulo 1, versículo 24. Romanos, capítulo 1, versículo 24. El tema de hoy se llama: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Vamos a estar hablando de un tema de ese menosprecio que a veces tenemos de la misericordia de Dios. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Romanos. Se dice que era una iglesia que nació, muchos comentan, en aquel día de Pentecostés. Era un grupo de creyentes que se les reveló el evangelio aquel día y levantaron iglesias en Roma. Esta iglesia no había recibido del apóstol un mensaje claro de la doctrina de salvación. A diferencia de las otras, aquí Pablo no hace reprimenda, no amonesta, sino que da instrucciones claras de lo que es el evangelio de la gracia. Es tan importante, Romanos, que muchos lo llaman la obra maestra del apóstol Pablo. Y de verdad que cuando tú estudias Romano, tu vida cambia, porque comprendes el evangelio correctamente, comprendes el propósito de la cruz. Es esencial para un creyente comprender el libro de Romanos, es esencial, es doctrinal totalmente. Y aquí es donde Lutero comprende la salvación por gracia, mas el justo por la fe vivirá. Aquí es que está bien explicado el tema de la justificación por medio de la fe. Aquí es que en Romanos 8 él habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. De manera que cuando usted va estudiando este libro, se va dando cuenta de la grandeza del evangelio que nosotros vivimos. Esta iglesia en Roma era una ciudad cosmopolita. Imagínense, en aquel tiempo se dice que había 1 millón de personas en Roma. 1 millón de personas. Eso es mucho. Eso es como decir Nueva York en estos tiempos, o más grande. Se dice que tenía 3 monumentos de su majestuosidad. En primer lugar, el palacio del emperador, que estaba al oriente, que veía toda la ciudad de Roma. El foro de Roma, que es lo que hoy llamamos el downtown, donde estaba todo el ambiente, las actividades que ocurrían en esta ciudad. Y cerca de allí estaba el Coliseo. Y además estaba también el estadio de Agustino, donde hacían las carreras de carro. Y tenía capacidad, para que ustedes entiendan la magnitud de lo grande que era Roma, para 300,000 personas aquel lugar. El circo, era el circo, déjenme aclarar. El circo tenía para 300,000 personas. Hoy en día no hay un lugar deportivo para 300,000 personas. Hoy en día. Así de grande era aquella ciudad, así de majestuosa era. Y a ella el Señor intencionalmente le manda la doctrina de salvación de manera clara.
hoy vamos a hablar de una parte de ella en Romanos 1:24 con el tema de o menospreciáis la riqueza de su benignidad. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchen esto, miren lo que está diciendo el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que de quienes el apóstol está hablando en este momento no eran ignorantes del pecado que están cometiendo. No hay una ignorancia. Él le está hablando en este momento a aquellos que tienen entendimiento del juicio de Dios. Y prosigo con el 2 porque vamos a terminar en el 11. Es un contexto largo pero importante. Miren lo que él dice ahora. Por lo cual, ¿eres qué? Oh hombre, está hablando de lo que conocen. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. El versículo de hoy es este: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que el propósito de la benignidad de Dios, el propósito de la misericordia de Dios, no es agregar más pecado a tu vida, es el arrepentimiento de tu alma.
Esto es lo que le está hablando el apóstol, le está diciendo, estás menospreciando la benignidad de Él, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad es para arrepentimiento. Y ahora le dice en el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y termina diciendo el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Te pedimos en esta hora, amado Rey, que seas tú hablándole al corazón y a la mente de tu pueblo. Que las conciencias de ellos en el día de hoy sean, Señor, despertadas hacia tu misericordia, reconociendo que ella es con el propósito de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ayúdame en esta hora a ser un instrumento de tu gracia y de tu favor. Es un tema que necesitamos verdaderamente comprender. Él hace la pregunta, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad es para arrepentimiento? Y cuando nosotros vemos esta pregunta en las Escrituras, no son más que condescendencias de Dios para el pecador. Ver a Dios razonando con los hombres es simplemente un milagro. Y Dios en este momento está razonando con el pecador. Lo triste es que la naturaleza pecaminosa muchas veces desprecia esta acción de Dios. Como si fuera un derecho, ellos exigen razonar con Él. A veces los hombres nos ponemos en una posición creyendo que estamos a la misma estatura de Dios. Y comenzamos a cuestionarlo, a reprimirlo, a acusar a Dios, como si Él fuera el culpable de todos nuestros males. Por eso estoy diciendo que es una condescendencia de Él escribir Romano y darnos esta explicación. Dios es Dios, hermanos. Es su misericordia la que razona con nosotros. Es su misericordia la que nos dice cosas que no está Él en pleno derecho de decirlo en su soberanía. Pero Él lo hace por amor a la criatura. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, una de las mejores descripciones del comportamiento del hombre que menosprecia a Dios es el contexto que acabamos de leer.
creo que es uno de los mejores párrafos donde explica claramente el resultado del pecado original. El pecado original le da la espalda a Dios. La naturaleza caída, aun cuando tú le hablas de la magnitud, de lo asombroso, de lo grande que es el Creador, no quiere nada con él. Allí se muestra en este contexto la esencia y el alcance de lo que es el pecado. En esencia, en las concupiscencias de sus corazones, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es lo que hace la naturaleza caída. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Cambia el pensamiento a corto plazo por la eternidad. Cambia el plan de salvación por mis propios planes. Cambia el reconciliarme con el Creador en la vanagloria que ofrece este mundo. Cambia lo eterno por lo efímero. Eso es la naturaleza caída. Distorsiona el propósito por el cual existimos y nos enfocamos en esa distorsión y persistimos en ella. La tragedia es cuando usted ya conoce el camino y persiste en la vida a corto plazo. Esta es la tragedia, cuando usted sabe cuál es el camino al que hemos sido llamados, pero usted se engaña y se acobija en la misericordia de Dios, en la benignidad de Dios, creyendo que nada va a ocurrir. Y a esto es lo que llamamos menospreciar la benignidad. ¿Cuál es el alcance? Quiero repetirlo. ¿Cuál es el alcance? Le hablé de la esencia, ¿verdad? Distorsionamos el propósito. La esencia es que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Pero ¿qué hace esta mentira? Lo voy a repetir. Estando atestado de toda injusticia, trae fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Nos llenamos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuramos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que se complacen en practicarla. Hoy Dios nos está dando una advertencia, porque es pecado menospreciar la misericordia de Dios. Es pecado cuando tú te engañas tú mismo, creyendo que la misericordia es para que tú sigas pecando. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, existen otros que se justifican juzgando a los demás y no evalúan su propia condición. Hay unos inmaculados en las iglesias, unos que fueron creados antes de Adán,
que lo único que saben es señalar al otro. Y ellos, no hay nada de qué acusarles. Le encanta criticar al otro y el camino del otro, pero no se miran ellos mismos. No miran su pecado. Entienden que están a una con el Espíritu. Llegan a tal engaño que se olvidan de leer la palabra y de buscar a Dios en oración, porque se sienten que están dotados con un don especial, como si fueran una monarquía dentro de la iglesia, diferente a los demás. Algunos hasta andan con escuderos. Andan franqueados. Para usted tocarlo a esa gente, dígame usted. Son personas que cuando usted verdaderamente se sienta con ellos 30 minutos, desnuda inmediatamente. El que tiene comunión desnuda inmediatamente que ahí no hay nada. Que simplemente se montó en un tren de actividades donde se aprendió 4 temas de la Biblia y de eso vive. Si le cae atrás, usted va a ver que es la misma prédica aquí en San Juan, en Puerto Rico y donde quiera que llegue. Donde hace un espectáculo al final. Y con eso se siente que los demás están mal, pero que él tiene un don especial y está bien. Mateo 7, del 3 al 6, habla de ellos. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos está diciendo, mírate primero a ti mismo. Permite que el Espíritu te purifique. Y cuando seas verdaderamente purificado por Él, limpiando tu conciencia y tu corazón, entonces piadosamente ayuda a tu hermano. Piadosamente ayuda a tu hermano. ¿Usted sabe cómo nos damos cuenta que un hermano verdaderamente se quitó la viga? Porque su actitud con el que él quiere que se quite la paja es una actitud de conmiseración, de piedad y de humildad. Esto viene porque el que te está hablando sabe que no fue él que se quitó la viga, sino que el Espíritu en su gracia se la quitó. Y reconoce que el pecado, solo Cristo puede librarte de él. Este camino peligroso es una parálisis al desarrollo espiritual. Olvidamos examinarnos y como resultado minimizamos los parámetros morales de Dios y subestimamos nuestras acciones pecaminosas. Hoy quiero hablar de 2 puntos con la ayuda del Espíritu Santo. Honremos la benignidad de Dios. ¿Cómo sé que desprecio su benignidad? El primer punto, honrar la benignidad de Dios.
el Señor la manifiesta de tres formas. En primer lugar, tuvo paciencia con nuestros pecados pasados. Cuando estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, el bondadoso pasó por alto nuestras rebeliones. Piensa por un instante cuántas veces ofendiste a Dios sumergido en la ignorancia y Jehová tuvo misericordia de ti. Dice el Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Les pregunto, ¿merece honra esta benignidad de Dios? ¿Cuántas veces pecamos por ignorancia? ¿Cuántas veces sin conocer de Dios ofendimos la cruz? A veces nos metemos en el grupo de los sabios de este mundo y buscando la verdad nos metemos con los filósofos y nos creemos unos iluminados. Y aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia sabiendo que somos ignorantes de su verdad. Yo estoy seguro que usted puede decir, la ha tenido conmigo. Yo antes de conocerlo decía, ¿qué Dios ni Dios? Tú te estás volviendo loco. Yo no me voy a meter por una iglesia. A mí no me metes para allá. O otros, míralo, aleluya, como van por ahí. Mira a los fanáticos por aquella esquina. ¿Y cómo es que ellos van todos los días un domingo? La verdad que la gente se está volviendo loca. Pero es su misericordia en nuestra ignorancia. ¿Y por qué les digo que es su misericordia? Miren, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada estado tiene sus leyes. En la Florida, por ejemplo, usted en un semáforo en rojo puede doblar a la derecha. En Nueva York, el semáforo en rojo, usted no puede doblar a la derecha. Ahora, si yo que soy de la Florida voy a Nueva York y voy manejando y doblo a la derecha, ¿me va a parar el policía? ¿Cometí la infracción? Me va a parar, ¿verdad? Y cuando él me pare, yo le puedo decir a él, mira, yo soy de la Florida, exonérame. No, tú estás en Nueva York, te va a decir él, y debiste saber cuáles son las leyes de tránsito de Nueva York. Aquí no se dobla a la derecha, toma tu ticket. Así a veces somos cuando no conocemos de Dios. Es como si estuviésemos andando en Nueva York sin conocer las reglas. Y Dios, cuando hacemos la infracción, en vez de ponernos el ticket, nos dice, no vuelva y dobles a la derecha, en rojo. Es su misericordia aun cuando somos ignorantes. De esto es que está hablando el primer punto de su benignidad. En el segundo lugar, su paciencia nos soporta en los tiempos presentes. Muchas veces como creyentes descuidamos nuestra comunión con Dios. Conscientes de sus beneficios, actuamos como irracionales. Damos rienda suelta a la carnalidad y despreciamos que el pecado contrista al Espíritu Santo. Estamos conscientes de que el pecado va a entristecer a Dios y aún así actuamos en pecado.
Por eso es que digo que es bendita su benignidad, que es incomparable la paciencia de Dios, que somos dichosos en tener un amor divino como el de Él, que es verdad que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque nosotros conscientes, ya ahora estoy hablando del que está consciente de infringir, dice, el semáforo está en rojo, pero voy a doblar a la derecha. Y sé que me puede venir una infracción, pero aún así lo hago para complacer mi carne, para complacer mi egoísmo, para complacer mis acciones, para sustituir a Dios del lugar que a Él le corresponde y ponerme yo en su lugar, sabiendo que el resultado de esta acción es destrucción para mi alma. Por eso el Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Les pregunto nuevamente, ¿merece honra esta misericordia? Decía irracional, porque sabemos que estamos haciendo lo malo, pero lo hacemos. Tú sabes que no le agrada a Dios, el Espíritu te está redarguyendo, te está diciendo, no es ahí. Y viene la mentira del diablo y dice, tú eres un humano, tú eres débil, no importa. Nos tiramos así en el pecado. Gloria a Dios. Hacemos como Tommy, el cerdito. ¿Se acuerdan de Tommy? Tommy era un cerdito acabado de nacer. Y este granjero vio al cerdo bonito y lo cogió y dijo, esta será mi mascota. Y se llevó a Tommy a la casa y la hizo su mascota. Y le compró un collar y le puso Tommy. Comida especial para Tommy. Todo lo perfumaba, lo bañaba. Tommy parecía estar feliz en la casa. Pero un día, en esas casas de los campos, la puerta de la cocina atrás, siempre hay una puerta en la cocina. ¿Ustedes saben eso? Que da para el patio. Tommy, la puerta se quedó abierta. Tommy perfumado con un Cartier. Pero ve como que hay unos que se parecen a él, que se están disfrutando en un fango. Y vea uno, y usted no sabe lo que Tommy dijo. Qué sucios son esos. No. Tommy salió corriendo para el fango y se revolcó en ese fango que se confundió con los otros cerdos. ¿Y usted sabe cómo lo reconoció el dueño? Por el collarcito. Porque si no lo hubiese tenido, se queda ahí. Esa es la naturaleza de Tommy. Y la naturaleza caída ama el pecado y la disfruta, sabiendo que es su destrucción. Por eso la palabra dice que solo el nacido de nuevo verá el reino de los cielos.
tercer lugar, dije que hay tres puntos por la cual hay que honrar la benignidad de Dios. Y debo decir que esta es la que más me apasiona. Y es que el conocedor de los tiempos y las sazones está preparado para soportar los pecados futuros nuestros. Oigan, yo le hablé de que en el pasado estábamos en la ignorancia, que en el presente Él también tiene misericordia, pero este es todavía más impresionante. Él sabe que en el futuro todavía podemos cometer pecados. Miren hacia dónde llega la misericordia de Dios. Porque nosotros, cuando tenemos una relación personal, condicionamos la misericordia. Yo te perdono, pero no lo vuelvo a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, hasta ahí llegamos. Y la longanimidad que Él está hablando es de esta, de que su benignidad también piensa en el pecado futuro. ¿No es impresionante? El creyente camina confiado en que va a ser fiel, pero algunas veces la carne tiende a rebelarse. Lo increíble es que Dios provee una salida. Primera de Juan 2:1 lo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. Les pregunto, si usted no comete una falta, ¿para qué necesita un abogado? La Biblia está siendo clara y nos está diciendo, cuando peques, tienes un abogado. Un abogado que es justo. Y lo más interesante de este abogado es que tiene una relación paterna con el juez. Y que el abogado y el juez son santos. No hay injusticia en sus mentes. Así que cuando el enemigo va delante del juez y te acusa y le dice, hey, no puede entrar, pecó, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Él pecó. Y el creyente redimido va al abogado y le dice, habla tú con él, dile que me perdone. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame en mi falta. El abogado se pone su toga y va al juez. Padre, tú y yo hicimos un pacto, ¿lo recuerdas? Nosotros tres hicimos un pacto de que íbamos a redimir al pecador arrepentido. Aquel que me reconociera a mí como su Salvador y como su Señor. Este hermano menor mío, a quien el enemigo ha venido a acusar, yo pagué por sus pecados, pasado, presente y futuros. De manera que te pido ahora que en la obra redentora lo declares justo. A lo que el padre le dice, hijo mío, ¿tú diste tu sangre por él?
declarado justo. A través de Cristo eres perdonado, iglesia. Dios nos ama como un padre y Él manifiesta su amor en soportar nuestras culpas. Él ha perdonado todos tu pecado. Esta verdad divina de hoy no es una licencia para pecar. Confundir la benignidad para agregar más pecado deliberadamente es menospreciarla. Honrar su benignidad es arrepentirnos y vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Vivir en santidad es reconocer que la obra de la cruz costó precio de sangre por mis pecados. Así que hoy yo no le estoy diciendo a ustedes que porque Él perdona mis pecados futuros, yo puedo libremente pecar, porque ya Él lo sabe y me va a perdonar. Debo decirle que eso es lo que hoy llamamos menospreciar su gracia. Mi llamado hoy es el siguiente: apártate del pecado. Vive en santidad, el cual honra la riqueza de su misericordia. Vive en santidad y apártate del pecado. ¿Saben por qué le estoy hablando de esta manera en cuanto a esto? Porque Dios lo que anda buscando con la misericordia es el verdadero arrepentimiento tuyo. Y por esto voy al segundo punto. ¿Cómo despreciamos su misericordia? Hay un pensamiento errado en algunos hombres. Ellos piensan que Dios está obligado a soportarlos y a perdonarlos. Por aquí empieza todo, con este pensamiento errado. Cuando el hombre entiende que Dios está obligado a soportar tu pecado, y no solamente eso, y a perdonarlo, es como si ellos no entienden que Dios es soberano. Es como que si ignoraran el poder de Dios. Es como que si desconocen que de Él mana la vida. Quiero advertirte que este pensamiento es inicuo. Este razonamiento endurece el corazón con presunción, con soberbia, incredulidad y más pecado. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón del pecador está ya dispuesto para hacer mal. Amén. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto en Venezuela? ¿Por qué pasa esto en República Dominicana? Comenzamos con los razonamientos a querer ponernos a la misma estatura de Dios, no sabiendo que es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí presente. Comenzamos con estos cuestionamientos. Y el pecador comienza a vivir su vida pecaminosa como si el pecado no tendrá consecuencia. Como si este fuera el todo de la vida y no hay una eternidad. Sofonía dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien ni mal.
esta semana un libro que estoy compartiendo con los adoradores de Tozer, que hay algunos que se empeñan en investigar de la creación sin contar en cuenta a Dios. Quieren buscar que la creación se haya formado por una necesidad de la materia y no por un creador. Así que si usted dice comenta él, que hay un pajarillo que canta muy bonito y es como una sinfonía para el oído del humano, ellos te dicen que no, que ese silbido es para que lo reconozca la hembra. Y él dice, pero si es para que lo reconozca la hembra, ¿por qué no todos ladran? Y punto. ¿Por qué cada uno tiene que tener un sonido diferente? ¿No será que es Dios que puso al hombre como el que maneje todas las cosas, pueda reconocer cada criatura? Amén. Pero tú insistes, y por ese camino no tendrás un buen resultado. Todos le buscan una lógica sin que Dios esté presente. Y cuando usted viene y le dice, pero Dios dice, no, con Dios no. Con Dios no. Pero ¿cómo con Dios no? Si Dios lo creó. Dios no pudo haberlo creado. De una materia salió todo esto, esta hermosura. ¿Y cómo es que el hombre es el único que tiene un raciocinio? Han querido decir que venimos del mono, que ahora somos el Homo sapiens. Es una barbaridad, hermano. Y Dios es tan sabio, tan infinitamente sabio, que ni siquiera la sangre de un mono no pueden poner. No un órgano. Cogen un ratón de laboratorio blanco, que en nada se parece, para hacer todos los experimentos para el ser humano. Y ningún mono es compatible con un ser humano. Porque si fuera así, no, estuviesen cuestionando a Dios todavía más grande. Esa teoría del Homo sapiens tuviera, imagínese. Pero cuando el creyente le dice, ok, si venimos de ellos y somos una evolución de ellos, ¿cómo es que no podemos usar ni siquiera un dedo de ellos? ¿Cómo es que no se me puede injertar nada de donde yo vengo? ¿O no será que yo soy una criatura original, que Él dijo que la iba a hacer a imagen y semejanza y que soplaría vida en nosotros para que gobernáramos la tierra y glorificáramos su nombre? El pensamiento que desprecia la benignidad de Dios hasta que nos volvemos, hermanos, defensores del pecado. Cuando usted comienza a menospreciar la benignidad de Dios, usted, sin darse cuenta, comienza a ser un defensor de lo incorrecto. No es que Dios, pero Dios tiene que tener misericordia con él. Y comenzamos, ¿por qué la tiene con ella y no con aquel? Pero, criatura, confía en lo que el soberano está haciendo. Créele a Él. Nada puede ser más bajo que tomar la misericordia de Dios para provocarle. Te sigue en el pecado. Sigue en el pecado y bañándose en el pecado y sabiendo que dónde es, y cuando Dios, ¡pam!, oye, pero tú sí eres malo conmigo, hermano, pero eso es una bajeza. ¿Cuántos me están entendiendo?
Es una bajeza acobijarnos debajo de la misericordia de Dios para seguir pecando. Y peco, y peco. Y cuando vengo y me da que Dios es malo. ¿Que dónde estaba Dios? No era de que Dios es misericordioso y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tenía que tener una nueva misericordia conmigo para que yo pudiera seguir pecando, fornicando, mintiendo, diciendo injuria, murmurando, robando, siendo soberbio, deshonrando a mis padres, siendo injusto. ¿Cómo es que Él me quitó esa sombrilla de su misericordia y no me permitió seguir en mi vida vil? Porque el fin de la misericordia es que te arrepientas, no que sigas pecando. Dios lo único que busca es que nos volvamos a Él. Dios lo único que trae gozo a su vida es que le glorifiquemos. Reconoce que Dios tiene buena voluntad para contigo y ríndete en este día a la cruz y alaba su divina misericordia. Con esto voy a concluir en el día de hoy. Cada vez que amanece es una manifestación de su misericordia. Todos los días que usted abre los ojos es la misericordia de Dios para su vida. Y lo único que Él quiere es cada día es que vivas para Él. ¿Quieres saber por qué Él tiene misericordia? Para que tú vivas para Él. Para que seas un reflejo de la santidad. Para que le recuerdes al pecador que hoy es el día del Señor. Para que le recuerdes a tus familiares que si hoy están de pie es porque la gracia de Dios lo ha permitido. Nada ocurre en esta tierra sin que Él lo permita. Irnos a la estatura de Él y cuestionar sus acciones, siendo nosotros pecadores e injustos, es verdaderamente una abominación, hermano. ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu humildad que cuestionas al Creador de todo? Que cuestionas al que te ha dado la vida. ¿O no sabes tú que si hoy estás respirando y estás aquí es porque Él lo ha permitido? Hermanos, no pequemos contra la misericordia de Dios. Cuando un perro muerde a su amo, quien le provee de todo, es simplemente inaceptable. Lo declaran de una vez, tiene rabia. ¿Y qué hacen con él? De una vez le inyectan. No hagamos lo mismo con la misericordia. No hagamos lo mismo con la misericordia. No mordamos
aquel que tiene misericordia con nosotros. Más bien glorifiquemos su nombre, porque hasta aquí nos ha ayudado. Apreciemos su benignidad conforme a su voluntad y que ella nos guíe al verdadero arrepentimiento.